La idea de este foro internacional es analizar las acciones políticas, económicas y comunicacionales de los gobiernos de Latinoamérica durante esta crisis, y agradecer a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla y a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú. Desde el lado económico, el doctor Pablo Sarabia nos va a presentar la producción económica. Adelante, doctor Pablo. Sí, muchas gracias, Iván. Primeramente, pues agradecer a la Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla y a la Universidad Antonio Abad del Cusco, ¿no? Por esta invitación, ¿no? Y también pues saludar y un saludo cariñosos a los colegas con quienes vamos hoy día a intercambiar ideas sobre toda esta situación que estamos viviendo actualmente, no solamente en México, sino en toda América Latina. Voy a tratar de soltar algunas ideas, ¿no? De lo que está pasando desde la perspectiva económica, no solamente en México, sino en toda la región, ¿no? Y además de esta situación que se da a nivel mundial, ¿no? Como voy a reservar algunos comentarios más adelante porque vamos en una segunda ronda en la cual voy a presentar algunas que otras datos duros, diapositivas para que poder explicar mejor esta situación, ¿no? La crisis del COVID-19 no vino más que a desnudar las escaseces que enfrentan nuestras economías, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Santiago de Chile, de China hasta Europa, pues en el caso de los países latinoamericanos, pues simplemente vimos todas las escaseces que en materia de salud enfrentamos actualmente, ¿no? Y no hay presupuesto que pueda soportar todo este gasto, ¿no? Más adelante quizás hablemos de esto, ¿no? ¿Qué implica cómo reactivar esto, ¿no? Y para reactivar una economía, pues necesitamos recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos para enfrentar esta situación en un entorno muy complicado, ¿no? Quizás ya se habla de una cuarta revolución industrial, pues y eso implica que la generación de empleo va a ser escasa. Entonces, ¿dónde van a trabajar nuestros jóvenes, ¿no? Si no están bien preparados, ¿no? Y lo otro es, y quizás sería parte de toda esta lluvia de ideas en este conversatorio, ¿no? ¿Quién va a liderar el crecimiento económico? Y volvemos a la discusión, o va a ser el mercado o va a ser el Estado. Y el mercado, ya sabemos los resultados, ¿no? Y el Estado, pues en unos que otros países están teniendo últimamente una mayor presencia, ¿no? Entonces, pues volvemos al debate de siempre, ¿no? ¿Con qué vamos a reactivar las economías, ¿no? Además, cuando hablamos de crecimiento económico, tenemos que comenzar a pensar, pues, pero crecimiento para quién, ¿no? ¿Para lo mismo de siempre? ¿O crecimiento para una mejor equidad, una mejor igualdad, donde sectores que antes no tuvieron la oportunidad de alcanzar un desarrollo, ahora sea el momento para que ello le toque algo del desarrollo, ¿no? Porque recordemos pues que más de la mitad de la población en América Latina vive en situaciones de pobreza. Y con esta crisis, pues, la pobreza se va a aumentar, ¿no? Los datos que dan los organismos internacionales son muy nada alentadores, ¿no? Se habla ya que de 60 millones de personas que van a sumar a los niveles de pobreza, ¿no? Y en algunos países la pobreza había disminuido, ¿no? Caso de Perú, caso del mismo México, ¿no? Pero sin embargo, o el mismo Brasil, ¿no? Sin embargo, ante esta situación,
pues mucha de esta gente va a volver a esos niveles anteriores, ¿no? Entonces, existe una gran preocupación en este sentido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cuáles son, ya no si es mercado o Estado, sino qué industrias o qué sectores son los que van a jalar el crecimiento económico? ¿Hacia dónde lo vamos a apostar? ¿No? Entonces hablamos de desarrollo de políticas públicas. Y estas políticas públicas, ¿en qué sectores van a estar, en qué sectores estratégicos van a estar centrados, ¿no? Y cómo vamos a responder ante ellos, ¿no? Porque diseñar una política pública implica tener un presupuesto. Y los presupuestos, pues, no van a alcanzar. Entonces, el paso siguiente, que es endeudarnos, si ya de por sí los países están muy endeudados, ¿no? O sea, ¿quién va a financiar el crecimiento económico? ¿Será el gasto público o va a ser la iniciativa privada? Entonces, aquí hay muchas situaciones que tenemos que comenzar a repensar, y yo creo que es válido que todos comencemos a apuntar hacia dónde o por dónde empezar esta reactivación económica. Ahorita estamos viviendo una situación muy crítica, estamos viviendo una situación muy compleja, ¿no? Mercados muy volátiles, ¿no? Pero tenemos que sentarnos a pensar y comenzar a trazar directrices o vigas maestras por los cuales tenemos que empezar a caminar los países de América Latina en función de sus vocaciones productivas y de las potencialidades que tienen. Voy a apoyarme, y para poner el desorden, aunque José Luis ya lo empezó, voy a ver si intento poner unas diapositivas para ir aclarando algunos conceptos, ¿no? Me voy a valer de esta, digamos, de esta presentación para poder platicar esta, ¿no? Ahí se ve perfecto, ahí se ve perfecto. Sí, listo, ahí. Ahí está, lo voy a intentar a ver si, ahora cómo se ve. Está muy bien, bien. Vamos a empezar, ¿no? Bueno, aquí tenemos que es algo cuando hablamos de crisis. Esta crisis no es nueva, ¿no? En 2007, la famosa crisis de 2008, ¿no? Pues se dio una crisis que explotó por el lado financiero, el lado bursátil, ¿no? Y si miramos la historia, muy pocas crisis que se ha dado en la economía mundial ha sido por el lado del sector salud, ¿no? O por una epidemia, excepto la gripe española, ¿no? Pero todas las crisis que se han dado en los últimos años ha sido por el lado financiero. Ahora, en este caso, pues vemos que en 2008, 2009 empezó la crisis. Entonces, el COVID-19 no solamente ha venido a profundizar la crisis que se inició hace 10 años atrás. O sea, la economía ya estaba en crisis. Veamos esto, la línea roja es la economía mundial. Viene la crisis, se recupera. Su tendencia sigue siendo hasta que llega el COVID-19 y la economía mundial cree en crisis, y se estima que este año, según el Fondo Monetario, va a caer en 3%, ¿no? Que para muchos es un crecimiento o un decrecimiento optimista. Las economías emergentes o las economías en desarrollo, pues también caen, pero en una menor proporción, e igualmente también son víctimas del COVID-19. Y se estima que este año crezca en 6.6%. Las economías desarrolladas, que son la línea azul, caen en la crisis de 2008-2009, se recupera
pero luego logran tener crecimiento muy bajo, por debajo de la media mundial. Y actualmente se estima que en este año caiga en conjunto las economías desarrolladas en 6%. O sea, ¿qué implica eso? Pues que simplemente las viejas locomotoras de la economía mundial ya no están jalando como antes. Ahora, las nuevas locomotoras son las economías en desarrollo, las economías emergentes. Evidentemente aquí se concentra en China y la India, ¿no? Que son lo que es economías que han venido creciendo a tasas altas, ¿no? Aunque China también ya es producto de la crisis, ¿no? Entonces tenemos aquí, pues que la crisis que se da actualmente con el COVID-19, pues no solamente viene a agudizar la crisis que ya explotó en el año 2008-2009. Aquí tenemos en este cuadro la economía mundial y América Latina, ¿no? América Latina, pues lamentablemente, ha venido con una economía en picada, ¿no? Y lo más triste para nosotros es que ha venido creciendo a una tasa inferior a la media mundial, ¿no? América Latina logró crecimientos importantes en el siglo pasado y en principio de este siglo, gracias a los acuerdos que había llegado principalmente con China, ¿no? Porque ya algunos países, caso de Colombia, caso de Chile, el caso de Perú, por ejemplo, tenían acuerdos comerciales con China y China se volvió la nueva locomotora que jaló esa economía. Pero cuando China entra en crisis, igualmente, estos países también entran en crisis y afecta a toda América Latina, ¿no? Entonces aquí, en resumen, lo que le quiero comentar es que la crisis que tenemos actualmente, pues solamente se ha profundizado. La economía mundial ya estaba en crisis. No estamos logrando crecimiento relativamente alto. No. Ahora, esta crisis tiene muchas caras. Regularmente las crisis anteriores era una crisis donde destacaba el sector financiero. Pues ahora la crisis no es solamente financiero. La crisis que actualmente pues es producto de un problema, de una pandemia mundial que afecta a todo el sector salud, ¿no? La crisis también ahora es una crisis social. La crisis también es porque los precios de las materias primas también están disminuyendo. Veamos el caso del petróleo, que es el ejemplo más claro que lo que estamos pasando. Y también una crisis medioambiental. Entonces, todo esto es lo que conlleva a una crisis que estamos viendo actualmente que se magnifica con la pandemia. Pero la economía mundial siempre, de los últimos 20 años, ha estado en crisis, ¿no? Y lo complicado de todo esto es que la crisis financiera, la crisis de salud pública, la crisis social, la crisis de los precios de las materias primas, la crisis medioambiental, se retroalimentan entre ellos y crean un círculo vicioso en el cual los países están entrampados y no podemos dar respuesta a ello. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta ante esta nueva situación, ante esta pandemia que está trayendo a la economía en picada? Algunos países, su respuesta fue aplicar una política de shock, cierre de fronteras, ¿no? Distanciamiento social y de la noche a la mañana. Y ahí están los resultados. Caso Perú, ¿no? Que cerraron fronteras, caso Ecuador, etcétera, etcétera. Y otro grupo de países, muy pocos, aplicaron medidas graduales, como es el caso de México, ¿no? Poco a poco se iba acentuando, digamos, las medidas mucho más fuertes, el tratamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Y se dio respuesta de esta manera en toda América. Y los resultados, pues, lo estamos viendo. Yo creo que tendrá que pasar un poquito más de tiempo para saber cuáles son los resultados verdaderos de este tipo de políticas, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Con política de shock o con medidas graduales,
pues tenemos muertos, tenemos contagiados, tenemos gentes que quizás estén ahorita con esta situación y dentro de poco vayan a sumar la estadística, ¿no? Inmediatamente, pues es una discusión que quizás con el tiempo podemos tener mucho más elementos y saber cuáles fueron los resultados. Ahora, aquí, si comenzamos a tratar de dar respuesta a todo esto, tenemos que pensar en la política económica. Y cuando hablamos de políticas económicas, tenemos que entender que la política económica responde a intereses de grupos o de individuos que toman el poder a través de una elección, ¿no? Entonces, y en función de eso van a diseñar una política económica. Y todo gobierno en el poder tiene dos instrumentos poderosos para reactivar una economía, o como decimos acá en México, para tronar una economía, ¿no? Uno de ellos es la política fiscal, ¿no? Y lo otro es la política monetaria. Evidentemente, detrás de ello están los organismos internacionales que están presionando para que se aplique cierto tipo de política económica, cierto tipo de modelo económico, ¿no? Política fiscal, pues las herramientas son los ingresos, los impuestos, ¿no? Y la política monetaria, pues principalmente es tasa de interés, es tipo de cambio, las herramientas que se utilizan en este caso, ¿no? Y pues, ¿qué se ha hecho en política fiscal o cuál ha sido la respuesta de los gobiernos en términos generales en América Latina en la política fiscal? Pues utilizar el gasto como una medida para atenuar esta pandemia, ¿no? Los resultados lo vemos, están a la vista, ¿no? No hemos tenido los resultados esperados, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, ¿no? Ahora, más adelante, hablaremos sobre algunos escenarios, ¿no? Con una economía en picada, ¿no? Los ingresos, evidentemente, cada vez va a ser menor, ¿no? Quizás, dependiendo del criterio de política económica que tenga el gobierno, o va a pensar en un endeudamiento, ¿no? Lo cual, en el caso para muchos países de América Latina, sería fatal, ¿no? Porque ese endeudamiento, a final de cuentas, hay que pagarlo con impuestos, y muchas veces los que pagan impuestos en nuestros países, pues no son, digamos, las grandes empresas, sino son los trabajadores, ¿no? Porque está comprobado que la mayor generación de impuestos es en los impuestos sobre las remuneraciones, ¿no? Y en política fiscal, lo que están haciendo, pues lo hizo Estados Unidos, lo está haciendo en este caso México, es disminuir la tasa de interés, ¿no? Al disminuir la tasa de interés, pues lo que se pretende es reactivar la economía vía el consumo, vía un abaratamiento del dinero, ¿no? Ahora, ¿en qué se ha traducido todo esto? Pues en lo que muchos de nosotros ya lo sabemos: mayor desempleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, ¿no? Y lo que comentaba en un principio, pues países como Perú, Brasil, otros países que disminuyeron los niveles de pobreza, pues ahora ese mismo grupo de personas que habían salido de este nivel de pobreza, pues están regresando a su situación anterior, porque simplemente pues ya no hay recursos, no hay empleo, no tienen ingresos y se va a un proceso de desigualdad terrible, ¿no? Porque los pronósticos de crecimiento de las economías, como decía la compañera Nuria, pues va a ser muy catastrófico, ¿no? En el caso de México, el último reporte que nos indica el propio Banco de México, pues es que la economía va a caer en menos 8.8%. Y además ya hay información o datos duros que nos dice que han salido de México cerca de 5,000 millones de dólares. Evidentemente, bajo la visión de un inversionista, pues en situaciones de crisis, de incertidumbre, pues lo que hace es retirar su dinero y buscar países refugio donde le den seguridad, ¿no?
y ahora pues ya no toca pensar en cómo recuperar la economía. Ya sabemos cuáles son los efectos, todo lo que va a ocasionar esta crisis, de alguna manera lo estamos viendo. Para muchos ya es muy cercano ver que el compañero, el amigo, el compadre, pues siempre ya perdió el trabajo. Lo que ahora nos debe ocupar es cómo salir de esto, cómo nos vamos a recuperar, ¿no? Y aquí es importante retomar esto, ¿no? Lo que le platicaba, ¿no? ¿Quién va a liderar el crecimiento económico de los países en América Latina? ¿El mercado o el Estado? O sea, vamos a una vieja discusión que ya lo tenemos desde hace unos 30, 40 años atrás, de quiénes van a liderar el crecimiento. En los últimos años, pues lo sabemos, ¿no? Lo hemos vivido, pues es el mercado quien se encargó de diseñar la política económica. Los resultados los tenemos allí a la vista, ¿no? No voy a comentar más de ello, todos ya lo sabemos, ¿no? Ahora, en algunos países, el Estado está ganando terreno y está volviendo a cumplir su función, ¿no? Es el caso de México, ¿no? Donde, pues, el Estado empieza a través de lo que conocemos como las políticas keynesianas, ¿no? Asume el papel para empezar un crecimiento económico, ¿no? Entonces, es un modelo que para muchos quizás está en discusión, habría que hacer algunos ajustes, etcétera, etcétera, pero ya hay un cambio respecto a lo que se traía anteriormente, ¿no? Entonces, ahora ese papel del Estado, pues tiene que asumirlo, ¿no? Y si el Estado asume ese papel, pues tendrá también que repensar en muchos elementos a considerar, ¿no? Tener en cuenta un entorno en el cual ya se habla, ya lo sabemos o lo conocemos de lo que implica una cuarta revolución industrial, donde todos los procesos, especialmente aquellos procesos que son repetitivos, ¿no? Van a ser reemplazados por un robot. Entonces, en un escenario como este, en el cual hay mucho desempleo, ¿no? ¿Dónde van a trabajar nuestros jóvenes? Si la industria está en un proceso de reconversión, ¿no? Y muchos procesos, pues, robotizados, entonces habrá quizás una mayor tasa de desempleo. Mire, yo creo que aquí el papel importante que van a jugar para resolver esta crisis, pues, es el papel que tiene que asumir el Estado, ¿no? Yo creo que ya en países como los nuestros, queda claro que el Estado tiene que jugar un papel muy importante, no solamente como regulador de la actividad económica, sino como un Estado reactivador de la economía, ¿no? Estoy pensando en un Estado tipo asiático, ¿no? Tipo japonés, tipo coreano, ¿no? En la cual asume un papel importante como un Estado que crea las condiciones para que se potencialicen las actividades de los agentes económicos, ¿no? Y en esto, pues, una cosa es hablar de crecimiento, otra cosa es hablar de desarrollo y otra cosa es hablar de un bienestar, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en el muy corto plazo cómo crecer para que esa suma de crecimientos convertirla en desarrollo económico, ¿no? Y que esto se traduzca a la vez de un bienestar, ¿no? Desgraciadamente, la recuperación no va a ser en el corto plazo, ¿no? Nos va a llevar un tiempo, digamos, considerable salir de esto, evidentemente dependiendo del tipo de política que se aplique, ¿no? Crear el entorno en el cual estamos es muy complicado para economías como las nuestras, ¿no? Donde los precios de las materias primas caen, ¿no? Donde el comercio internacional, pues, estima, según la OMC, que va a crecer cerca de 35-40%, lo cual es muy terrible, ¿no? Y también va a depender mucho de que empecemos esta relación consumo y nuestro patrón de consumo, ¿no? Desgraciadamente, lo vivimos en el caso de México, ¿no? Una alta tasa de obesidad, diabetes, etcétera, producto de la forma como nos estamos alimentando.
¿no? Y aquí juega un papel importante la agricultura, ¿no? De que nos acerque productos quizás mucho más sanos de lo que actualmente nos da la industria, ¿no? Pero lamentablemente pues tenemos industrias altamente transnacionalizadas, ¿no? Y en la cual estas industrias pues lo que le mueve son las ganancias y no tienen reparo en poder influir a través del marketing en el consumo que nosotros tenemos, lo cual distorsiona nuestro patrón de consumo, ¿no? Y por último, un tema que también es muy importante es la informalidad, ¿no? Tenemos tasas de informalidad que en países de América Latina llegan hasta el 60% de su economía, ¿no? Ahora, esta informalidad pues no paga impuesto, genera empleo, genera producción, pero no paga impuesto, por lo tanto, pues el gobierno no tiene cómo recaudar fondos para dar viabilidad económica a sus proyectos, ¿no? Entonces aquí también tendrá que repensarse el problema de la informalidad. ¿Qué hacer con este sector? ¿Cómo incorporarlo, por decirle de una manera, al sector real de la economía? Y que juegue y cumpla un papel importante. Porque en América Latina el sector informal pues ha sido el colchón que ha aguantado todas las crisis, ¿no? Porque crisis que en la que cae América Latina, el sector informal es el que aguanta toda esta situación y donde mucha gente se va a refugiar, ¿no? Muchas gracias, Iván.